Hola, soy el pastor Marcos Benigno de la iglesia Cita con la Vida Montecristo en Córdoba, Argentina. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de la iglesia. Bienvenidos a este tiempo de reunión que celebramos, que puedas participar en este tiempo de adoración y también una palabra de Dios de edificación que puede cambiar tu vida para siempre. No te desconectes, quédate en nuestro canal, que Dios te va a ministrar y hablar. Dios te bendiga. Cada reunión. Dice Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué? Y sanaré su tierra. Padre, háblanos en profundidad hoy. Ministranos, Señor. Queremos ser cambiados y ministrados por el poder de la sangre de Cristo. Háblanos. Todo espíritu distractivo es roto y quebrado en tu nombre. Amén y amén. Hay algo que el Señor me ha estado ministrando a mi persona, como persona, a mí individualmente, pero para impartir en la iglesia, ¿verdad? Y yo me venía hablando que en estos tiempos necesitamos aprender a tener un avivamiento espiritual. Y yo quiero hablarte un poquito de esto, pero no es lo que usted piensa, lo que muchas veces se habla de avivamiento por ahí. Vamos a ver algunos puntos importantes. Para empezar, la palabra avivamiento significa volver a restaurar la vida espiritual. Va de vuelta. La palabra avivamiento significa volver a restaurar la vida espiritual. Es muy importante que entendamos esto en los días que se avecinan. Hoy vemos literalmente los días que se avecinan, lo que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel global, no solamente en Montecristo, en Córdoba, Argentina, no solamente en toda América, sino en todos los continentes. Por eso dije, y bien lo he dicho, a nivel global, a nivel mundial. Y lamentablemente la gente no entiende los tiempos que estamos viviendo y no entiende lo que la Biblia enseña acerca de estos días. Por eso, más que nunca, el Señor nos muestra, porque detrás de toda crisis, detrás de toda adversidad, está la sabiduría de Dios, está lo que Dios quiere enseñarnos y lo que Dios quiere ministrarnos. Y por eso quiero hablarlo e impartirlo en esta mañana. Por eso dijimos, la palabra avivamiento es volver a restaurar la vida espiritual. Y es importante que entendamos que Dios quiere restaurar nuestras vidas a diario. Si hay algo que está pasando hoy en el mundo entero, es que la gente, ¿verdad?, por toda la situación que está viviendo, ¿verdad?, ha llevado a un enfriamiento, a un desánimo, a una angustia, a temores, a miedos, a inseguridades, a cobardías, a cosas que lleva, ¿verdad?, a aislarse de lo que la Biblia enseña. Lo mismo que alguien se enferma, aíslense. Alguien tiene el COVID, aíslense, ¿verdad? Entonces, eso está pasando en el mundo espiritual y eso es algo espiritualmente que viene, nos guste o no guste creer,
del infierno. Porque de la nada, que todo el mundo, el planeta Tierra, se haya confinado, encerrado, de la nada, tanta enfermedad, tanta pandemia, de la nada, que ya no es ola, ya le llaman tsunami, segunda ola, tercera, que la cuarta, que la quinta, depende el punto del planeta Tierra y demás. Pero todo tiene un propósito y todo Dios lo hace con un propósito. Y justamente lo que vamos a ver en esta preciosa y hermosa mañana o mediodía ya. Ahora, ¿por qué? Porque la verdadera o el verdadero avivamiento espiritual, según la Biblia, jamás nace con risas. ¡Ay, se matan, están todos con gozo! Que el espíritu del gozo, que la risotada, que la carcajada. El verdadero avivamiento espiritual no nace así. Si vamos a la Biblia y estudiamos la Biblia, el verdadero avivamiento comienza, diga conmigo con la palabra quebrantamiento. La Biblia dice que Él está cerca del quebrantado. Entonces, si entendemos este principio, vamos a ver por qué Dios permite. No es que Él mandó el COVID, Dios lo permitió con un propósito, ¿verdad? Porque Dios no tiene, sepan esto, Dios no tiene enfermedad en el cielo. Dios no creó la enfermedad. Cama, que nada, pastor. En el cielo no hay enfermedad. Esto es por causa del pecado del hombre. Y eso lo enseña Génesis, el principio de la Biblia. Que nosotros vivimos lo que vivimos por causa del hombre. Diga conmigo, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y esto es una realidad que yo lo he enseñado en muchas oportunidades. Si yo siembro papa, por más que yo crea en Dios y ayuno y oro, si siembro papa no puedo buscar zanahoria y no puedo buscar tomate. Sembré papa, ¿qué tú quieres buscar? Ay, Dios, yo creo en ti, Dios. Dios va a decir, cabezón, si querés papa, sembra papa. Si querés zanahoria, sembra zanahoria. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay un propósito de Dios detrás de todo esto. Que Dios permite y permitió. Pero esto viene algo infundado directamente del mundo espiritual de maldad. Por eso vamos a Génesis 35:1 para que entendamos este principio bíblico. Dice así: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí, ¿qué cosa? De esto quiero hablarte ahora en los próximos 15, 20 minutos que tengo. Voy rapidito. Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos. Miren, Jacob, un patriarca. Es más, dice la Biblia, la palabra de Dios, algo muy interesante acá. Porque Jacob, porque la Biblia dice, cuando habla de generación en generación, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, un patriarca, alguien que lo tenían ahí en su memoria, pero a pesar de eso, ¿qué había alrededor de él? Dioses ajenos. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué Jacob llega a esto? ¿Por qué Jacob llega a esto donde Dios tiene que exhortarlo? Y vamos a ver qué es lo que le pasa. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, mudad vuestros vestidos. Verso número 3. Y levantémonos, subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de ¿qué? Vamos tomando memoria de todo esto. Tiempo de angustia, tiempo de persecución, y ahí viene el que lo empieza a buscar a Dios. Y he estado conmigo en el camino que he andado. Verso número 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob les escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Verso número 5. Y salieron y el terror de Dios, miren, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron, mire, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Verso número 6. Y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra, Canaán, que ahora es Betel, o esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Verso número 7. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de sus hermanos. El verso número 10, el 10 por favor, verso 10. Dice, y le dijo Dios, tu nombre es ¿cómo? Ahora, no se llamará tu nombre Jacob, sino que después que tuvo un encuentro con Dios sino que ahora tu nombre será, y yo voy a explicar por qué esto, Israel será tu nombre, y llamó su nombre, y verso 11,
Dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Esto es después del encuentro que tuvo con Dios. Dice, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tu lomo. Voy rapidito con esto, para llegar a un punto importante en este mediodía. Aquí encontramos en este capítulo que Jacob se encontraba en una crisis muy grande, una crisis de persecución, una crisis porque él había, verdad, perdónenme la expresión, pero él había sido un sinvergüenza y había engañado a quien se acuerda, a su hermano Esaú. Y por consecuencia Esaú lo estaba buscando junto con todo el mundo no era para darle un besito y un abrazo, sino para darle, como dicen ahora los muchachos, para darle que tenga, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Y comienza una persecución. Entonces ahí comienza con temores, con cosas, y ahí se acuerda y empieza y tiene un encuentro con Dios. Ahora, esa crisis llevó, escuchen aquí, esa crisis llevó a que ¿qué? A que Jacob tuviera un encuentro con Dios. Y eso es lo que Dios permitió a nivel global con esta pandemia. Dios permitió la crisis para que ¿qué? Para que de esa manera el pueblo o la creación se volviera a Dios. Ese es el principal motivo que Dios permite a nivel global esta pandemia y esta crisis. ¿Para qué, iglesia? Para que se vuelvan a Dios. Y vamos a ver por qué hay una similitud tan grande en esta historia de Jacob a los días que hoy estamos viviendo en este abril 2021, en este siglo XXI. Y muchas veces, si no fuera por las crisis que Dios nos permite vivir, mucha gente no se vuelve a Dios. Y Dios permite las crisis, insisto, para que como creación volvamos al Señor. Ahora, justamente como dije recién, y es a través de esta crisis que Jacob vuelve a restaurar su altar. Y ahora quiero hablar de este tema. Diga conmigo, altar. Entonces Dios en su misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios tiene misericordia, Satanás no tiene misericordia. Pero entonces Dios en su misericordia, Él permite, antes de que venga el juicio de Dios sobre esa familia, antes de que venga el juicio de Dios sobre una familia por causa del pecado del desorden, Dios en su misericordia permite que lleguemos a una restauración. ¿Me está entendiendo hasta aquí? Para que entendamos el tema. Ahora, Jacob llega a esta localidad, a Padán Aram, se establece en esta nueva localidad. Ahí la Biblia relata que hay un príncipe llamado Siquem. Rápido cuento la historia, Siquem, hijo de rey Amor o Hamor Heveo. La Biblia relata que este príncipe Siquem se enamora de la hija de Jacob y de Raquel llamada Dina. Para que entienda un poquito la historia, no tengo tiempo de leerlo ahora. Lo hago rapidito. Entonces se enamora, ¿verdad? Y es como en la antigüedad, en la época bíblica, no es como ahora. Si a usted lo llama mujer, el presidente, don Alberto Fernández, dice, quiero esta noche pasar una velada contigo. Y usted le puede decir, ¿qué te pasa, viejo verde? Y le corta el teléfono. En la época bíblica, un rey o un príncipe mandaba a llamar, eso es lo que pasó con el rey David, mandaba a llamar y no era si tenía ganas, era mandato del rey, para que usted sepa. Entonces, este príncipe Siquem se enamora de Dina, la hija de Jacob, y la Biblia dice que él la termina violando a la hija. Quiero que preste atención acá. Entonces, ¿qué pasa con Jacob? Jacob se pone como loco, como cualquier padre que somos padres, ¿verdad? Cualquier papá que nos viola a una hija, los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, se ponen como locos. Entonces ahí Siquem, el príncipe, le dice al rey de su padre, papá, me enamoré de Dina, quiero que me la entregues en casamiento, por favor. Entonces, para hacerlo breve, esto es una historia real, esto no es un cuento, no es una fábula, es algo bíblico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, Jacob cede, porque su hija había sido deshonrada, su hija ser violada, porque en la época antigua una muchacha que perdía la virginidad no siendo casada era algo grave, mal augurio, póngale el nombre que usted quiera. Entonces, de esa manera le va a entregar, pero Jacob perdona, pero los hijos de Jacob no. ¿Cuántos se acuerdan de la historia bíblica? Entonces, ¿qué hacen los hermanos de Jacob? Le dicen, sí,
vos querés a mi hermana, no hay problema. Le dicen a Siquem, al príncipe, vengan un día a tal lugar con todo tu séquito y van a circuncidarse. ¿Qué es la circuncisión? Circuncisión es cortar el prepucio. Si alguien no entiende, después lo pregunta en la casa, ¿verdad? En la parte ahí íntima del hombre, el prepucio. Y si no se sabe cuidar, el hombre se desangra y muere desangrado. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando hay una circuncisión, el cuerpo del hombre se debilita porque pierde sangre. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Se aprovecharon los hijos de Jacob y fueron en una noche y asesinaron al príncipe Siquem y a todos los que estaban ahí. Entonces, mira acá lo que hace el desorden y el pecado. Jacob, por haberse olvidado de Dios, y ahora voy a llegar a ese punto, tiene una hija violada, empieza la persecución porque le querían cortar la cabeza a Jacob y a todos sus hijos, y tiene hijos asesinos. ¿Me está siguiendo hasta aquí, sí o no? Bien, esto es importante para que entendamos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó luego? Es ahí donde comienza la persecución. Es donde más adelante Jacob dice Dios. Y Dios dice, muy bien Jacob, por cuanto te has vuelto a mí, vuélvete a hace 30 años atrás, donde hicimos un día un pacto. Y quiero que volvamos a Génesis 35, 1, por favor, rapidito. Y quiero hablarte justamente para que venga un verdadero avivamiento de Dios a nuestras vidas, porque diga conmigo, el avivamiento trae protección. Y de eso voy a hablarte. Del mundo espiritual tiene que ser avivado en nuestras vidas. Y de eso va a traer protección de Dios sobre nuestra casa y nuestra familia. Por eso Dios permite cosas para que nos volvamos a Él. Y más en los días que se avecinan. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Y quédate allí y haz allí un altar ¿a quién? Al Dios que te apareció hace 30 años atrás cuando huías de tu hermano, ¿quién? En medio de la crisis, en medio de la adversidad, en medio de la persecución, en medio del temor, del miedo, que es, mire, si no es siglo XXI, dice, vuélvete a lo que un día me encontraste o tuvimos un encuentro hace 30 años atrás. En primer lugar, le habla ahí, vuélvete a Betel. Mira aquí, la palabra Betel significa la casa de Dios. La palabra Bet significa en el hebreo casa, la palabra El en el hebreo significa Dios. Y Dios le dice, ya está, tenés una hija violada, hijos asesinos, te están persiguiendo, muévete 50 kilómetros más allá y vuélvete al altar que hemos hablado hace 30 años atrás. Eso lo dice Génesis 28, 16, solamente lo leo rápido. Génesis, por favor, 28, 16. Dice así, y despertó Jacob de un sueño. Estos son 30 años antes. Leíamos recién el 35. Entre el 28 y el 35 hay 7 capítulos, pero hay 30 años de diferencia. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Verso número 17. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Verso 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite en ella. Verso 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad al principio. Ahora, ¿cuál es acá? Y presta atención. Él acá hace un compromiso con Dios. ¿Qué le dice Jacob a Dios? Dios, voy a seguirte, voy a amarte, voy a cuidar mi vida, mi casa. Te prometo que no voy a faltar a la iglesia. Te prometo tal cosa, te prometo que voy a servirte, te prometo que voy a buscarte, te prometo que voy a amarte, te prometo. 30 años después, por haber olvidado sus promesas y de amar a Dios, y Dios quiere hablarnos de esto en este tiempo, Él comienza persecución, hijos asesinos, hija violada. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Durante 30 años Dios lo bendijo, léalo en la Biblia, lo bendijo económicamente y por haber sido bendecido económicamente se olvidó de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Es lo que vamos a ver en los próximos minutitos. Esto es fundamental. Guarda con las promesas, dice Eclesiastés 5, capítulo 5, verso 4, si puede ser. Ahí está. 5:4 de Eclesiastés. Por favor, volvemos al anterior. Cuando Dios, gracias, haces promesa a Dios. Haces promesa. No tardes
¿En qué? Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, verso 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no. Verso 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, perdón, fue ignorancia. No lo hagas. Fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Ay, qué malo que Dios no. Si un cónyuge, te prometo mi amor, te voy a cuidar, te voy a mimar, te voy a... y se va con otro, la mujer se va con otro, el hombre, pregunto, ¿usted está feliz? Te prometió algo y no lo cumplió, te rompió un pacto. Después Dios restaura y acá le pasa lo mismo. Él prometió algo como cabeza de hogar, como hablábamos el día martes en la reunión de hombres, como ser verdaderamente cabeza de hogar, ser sacerdote y bla, 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 bla. Y Él rompió un pacto, Él rompió una promesa. Entonces Dios dice, a través de aquí el rey Salomón, que escribe Eclesiastés, no prometas algo si después no lo vas a cumplir. ¿Por qué? Porque eso trae juicio. Ahora pregunto, ¿no será que muchas de las cosas que hoy el mundo a nivel global, por causa de esta pandemia, hizo en algún momento cosas y el pecado llevó a olvidar y traer lo que trae hoy? Pregunto, ¿no será que muchas cosas en nuestra casa, en nuestra familia, están pasando o han pasado? Porque has prometido cosas, Señor, voy a servirte, voy a amarte y te has olvidado del Señor. Pregunto, no estoy diciendo que pase por eso, te pregunto sencillamente. ¿No será que no estás cumpliendo tu voto al Señor? Que le dijiste, que le hablaste. Jacob se había olvidado de lo que le prometió 30 años antes. Jacob se había olvidado de que iba a ser un verdadero siervo de Dios. Él se olvidó por lo material. Léalo en la Biblia, estúdielo. Él se olvidó de su promesa y que iba a ser un ejemplo para en su casa. Y por consecuencia de eso, Jacob comienza a vivir un error. Como dije recién, su hija violada, sus hijos asesinos, su casa dividida, están siendo prófugos. Pero la misericordia de Dios, y de eso quiero hablarte en estos minutos que me quedan, pero la misericordia de Dios le dijo a Jacob, no te preocupes, por cuanto comenzás a buscarme de nuevo, 30 años. Bendita misericordia del Señor. Yo voy a volver, vuélvete 30 años atrás. Y comienza, no es que tiene que volver, tenía 60 a los 30 años, no, habla del lugar donde hiciste un compromiso conmigo y vas a hacer un altar conmigo. Mira aquí lo que dice en Génesis 35:1, volvemos rápido. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un ¿qué? La palabra altar significa aquí en la palabra hebrea nisbich, significa lugar de sacrificio. Es lo mismo que Dios le dice en Génesis 8:20, si puede ser, lo mismo que Dios le dijo a Noé. Noé, tienes que hacer lo siguiente. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto. La palabra holocausto aquí, la palabra hebrea olá, que significa ofrenda o sacrificio quemado, que sube como humo al cielo. ¿Qué Dios le dijo a Noé? Mira, Noé, si querés, porque tenía que repoblarse, acuérdese del diluvio, tenía que repoblarse. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Mira, Noé, si querés empezar las cosas bien, guarda acá, iglesia, porque eso está hablando después de un juicio, del diluvio. Le dice Dios a Noé, Noé, si querés empezar las cosas bien, si querés repoblar la tierra en santidad y en orden, que lamentablemente después de 1000 años atrás es lo que pasa, pero más allá de eso, dice Dios, haz un altar. La palabra holocausto tiene que ver con ofrenda y no estoy hablando de dinero. No se equivoque. No, ahí la palabra ofrenda, holocausto tiene que ver con la persona. Dios dice, ¿quieres ver la restauración? ¿Quieres ver la protección? ¿Quieres ver la bendición de Jehová? Ofrenda tu vida, tu corazón, tu tiempo, lo que Jacob prometió y no lo hizo. Hasta 30 años después y en su misericordia. Ahora, que no sea tarde. Cuidado con esto. Que no sea tarde. Perdón que ponga el ejemplo de Cristian, el caras que está aquí. El día viernes en la mañana me llama, pastor. Su hermano estaba en Paraguay. Pastor, mi hermano estaba trabajando. 30 años, Cristian, ¿verdad?
30 años mi hermano, pastor, de la nada, estaba trabajando, le agarró un paro cardíaco el viernes y murió. Esta semana pasada, una muchacha de 26 años, yo lo conté, un virus que le agarró en el riñón, 26 años. Para mí una criatura, tengo 46. 26 años, un virus, y en 4 días la mató. ¿A qué voy con esto? Dios tiene misericordia hasta cierto tiempo que usted y yo aprendamos a amar a Dios. ¿Dios es malo? No. Dios tiene misericordia, sí, pero el diablo no tiene misericordia. Es como que usted va en el auto y cruza el Señor, guárdame, se me hace tarde el trabajo, gloria a Dios, yo soy el Hijo de Dios, y cruza el semáforo rojo y choca. Dios, te pedí protección. Y yo te digo, salamín, en cordobés. ¿Para qué cruzar el semáforo en rojo? ¿Me está entendiendo? Y así pasa. Dios tiene misericordia, el diablo no la tiene. El diablo no la tiene. Porque la Biblia dice en Juan 10 que Satanás vino ¿a qué? A matar, hurtar y a destruir. 3 cosas. Y él quiere verte muerto. Satanás quiere verte destruido. ¿Y dónde está Dios? No, Dios no tiene nada que ver. Iba en la moto a 300 por hora y chocó y se mató. ¡Ay, Dios! No. Es negligencia. No pongamos a Dios donde Dios no. Murió por sobredosis. Tuve que tener la vez pasó una familia. Y Dios. No, perdóneme, señora. Pero su hijo sobredosis. ¿Qué culpa tiene Dios? A veces le culpamos a Dios cosas que no son. ¿Me está entendiendo? Dios permite cosas con un propósito. Pero hay cosas que se nos van de las manos por nuestros errores. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Él descuidó su altar y pasó lo que pasó. Vivió lo que vivió. Ahora, quiero llegar a un punto importante hoy. Ahora, ¿qué significa en el siglo XXI la palabra holocausto? Significa justamente eso, entregarle mi vida, entregarle mi corazón y mi tiempo. Ahora, Dios le mostró a Noé, mirá Noé, ¿querés repoblar y querés que las cosas funcionen? Vuélvete a mí y haz un altar, un holocausto. ¿Por qué estoy diciendo esto? En el momento que nosotros, dice Proverbios 16, que nos volvemos al Señor, aún a nuestros enemigos, Dios nos hace estar en paz con nosotros. Miren lo que dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son ¿qué? ¡Qué fuerte esta promesa! Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Dios. Entonces Dios nos dice, vuélvete a mí, porque cuando te vuelves a mí, me buscas con amor y me buscas con pasión, aún a tus enemigos, póngale el título que quiera, llamado depresión, enemigo, tristeza, amargura, depresión, angustia, enfermedad, virus, caos, lo que sea. Dios dice, aún esos espíritus inmundos, Dios dice, no lo toques porque están bajo mi cuidado. Porque la Biblia dice que nuestra lucha, dice el apóstol Pablo en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, espíritus inmundos. Entonces cuando Jacob se vuelve a Dios, es más, leíamos anteriormente que todos los enemigos de Jacob, ¿qué fue lo que pasó? Escucharon un ruido de parte de Dios y tuvieron ¿qué? Terror, miedo. Siendo que Jacob había metido la pata y hasta por acá. Pero en la misericordia de Dios, por cuanto él volvió al Señor a un altar con su familia, dice que aún a sus enemigos le tuvo terror y miedo y sus enemigos se dispersaron. ¡Qué fuerte esa palabra! Es que solo Dios puede en nuestros tiempos, y eso quiero llegar en este mediodía. Solo Dios en este tiempo puede preservar nuestra casa. Solo Dios puede preservar nuestra familia, nuestro hogar. Y esto es importante en los días que estamos viviendo. Voy rapidito que me quedan 5 minutos. Salmo 34:7, rápido. Leo 2 cosas más y terminamos. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen. Ahí la palabra temor no es miedo, es reverencia, es respeto. Dios dice, yo voy a mandar mi ángel a guardar y a cuidar a aquellos que me honran y a aquellos que me respetan. Y no solamente, sino que los defenderé. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Satanás dice en la Biblia que anda como león rugiente, buscando a quién devorar, qué familia atacar, qué familia destruir, a todas aquellas familias que no están protegidas por Dios. Pero dice el Salmo 91 que aquellos que habitamos en la presencia de Dios, Él nos guardará de toda peste. Pastor, pero tengo a mi hijo que se enfermó, mi hijo, no importa. No es que el virus, le entró el virus, el COVID, el anticristo, no.
Es una enfermedad, listo, ya está. Pero habla de la muerte de seguidillas, de peste, de crisis, de adversidades. Seremos protegidos y cuidados y ninguna plaga, ningún espíritu inmundo va a tocar nuestra morada. Ahora dice el Salmo 37:12, rápido, dice lo siguiente. El Salmo 37:12 dice: maquina el impío contra el justo. Contra el justo. Ahí habla de usted y de mí. Satanás pone, dice, y cruje sus dientes. Así está el infierno. Este es hijo de Dios, lo quiero agarrar. El Señor, no, volveme ahí, no, el 12, por favor. Dice: maquina el impío contra el justo, contra usted y contra mi vida. Con el justo tiene que ser y significa aquel que está justificado por la sangre de Cristo, nosotros. Y cruje los dientes contra nosotros. Ahora sí, verso 13, gracias. Entonces, todos aquellos que se levanten, dice, los voy a agarrar. Dice el Señor, ¿qué? Porque Dios está diciendo: te estás metiendo con mi hijo y yo protejo su vida por causa de su altar, por causa de buscarme. Señor, el Señor, no un guardaespaldas, un alguien por ahí, no, el Señor se reirá de él, porque ve que viene el día. Y eso es lo que Satanás sabe, dice Apocalipsis, que sabe que el tiempo es corto para Satanás y está como loco queriendo destruir al cuerpo de Cristo. Verso 14, rápido, dice: los impíos desenvainan espada y tensan sus arcos para derribar al pobre, al menesteroso, para matar a los que de recto de proceder. Ahí estamos nosotros, de recto de proceder. Pero, dice la palabra, su espada entrará, ¿qué? Quiere decir que todos los que la gente o los espíritus inmundos nos tiran para maldecir, diga conmigo, se les volverá en contra. Ahora, ¿y por qué? Y voy terminando con esto. Porque la palabra santidad, todos aquellos que caminamos en el orden, en la santidad, bajo la protección de Dios, el enemigo no nos puede tocar, nos volvemos inmune espiritual. Escucha aquí, en la reunión anterior, el de las 10 de la mañana, había 2 doctores, un doctor y una doctora. En la reunión de las 10 de la mañana, y hablamos de algo. Una persona cuando tiene inmunidad, ¿qué significa la palabra inmunidad? Aquí se lo leo, acá puse el significado. Estado, escucha aquí que esto es importante. Estado de resistencia natural o adquirida que poseen algunos organismos frente a una determinada enfermedad o el ataque de un agente infeccioso. Va de vuelta. La palabra inmunidad es el estado de resistencia natural o adquirida por algún medicamento que poseen algunos organismos frente a una determinada enfermedad o el ataque de un agente infeccioso. ¿Y quién marcaba el Espíritu Santo? Así como físicamente hay una inmunidad para rechazar una enfermedad, cuando nosotros nos consagramos a Dios, volvemos a nuestro altar familiar, ahí hay una inmunidad espiritual que hace que rechazamos y repelemos espiritualmente cualquier enfermedad espiritual, divorcio, división, pelea, conflicto, miseria, lo que sea que Satanás nos quiere enviar. ¿Me está entendiendo? Esto es importante y termino con esto. Génesis 35:9. Déjeme leerle esto y oramos ya. Génesis 35:9. Perdón que hoy me demoré con la presentación de niños en la oficina y demás, así que prometo el domingo que viene terminar antes. Dice Génesis 35:9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. ¿Y qué? ¿Cuándo? Cuando él vuelve, cuando él decide volver al Señor. Dice, verso número 10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. Esto es importante acá, présteme mucha atención que me queda 1 minuto y medio. No se llamará más tu nombre como. ¿Por qué? Porque la palabra Jacob en el hebreo, Jacob significa engañador. Ya no serás el engañador que engañaste a Esaú, tu hermano. Ya no serás el engañador, sino que ahora te llamarás como. ¿Qué es la palabra Israel? La palabra Israel acá en el hebreo es la palabra Yisrael, que significa, aquí lo tengo anotado, dice la palabra el que lucha al lado de Dios, el que Dios pelea a su favor. Eso es Israel. Por eso hoy Israel está rodeado de mundo musulmán, de pueblos, naciones musulmanes, y no le pueden hacer daño. Hoy Israel, vaya y véalo, estoy hablando del Medio Oriente. ¿Y por qué estoy diciendo esto?
porque se cumple esta palabra. Dios dice, por cuanto volviste a mí y tuviste un encuentro conmigo, ya no serás el engañador, sino que a partir de ahora vas a pelear a mi lado y yo voy a pelear a tu lado. No en contra, sino al lado, a favor. Ahora, iglesia, si Dios está de nuestro lado y pelea a nuestro favor, no hay espíritu inmundo que pueda maldecirnos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando Él decide volver a su palabra, volver a su promesa, volver al altar, buscar a Dios, y Dios lo restaura, Dios lo restituye. ¿Y por qué, pastor? ¿Qué tiene que ver esto con la protección? Todo. Y ahora voy a explicar por qué. Verso número 11 dice: también le dijo Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios, escúcheme, Dios nos cambia el nombre espiritualmente. Yo me llamo Marcos, me seguiré llamando Marcos. Pero cuando tenemos un encuentro con Dios, espiritualmente Dios nos cambia el nombre. Si antes éramos sin Cristo, sin vergüenza, lo que sea, cuando tenemos un encuentro con Dios y nos volvemos con Dios, Dios nos cambia el nombre espiritualmente, diciéndonos: tranquilo, hijos, yo pelearé por ustedes como Israel. Yo pelearé a tu favor y estaré a tu lado siempre. Aunque vengan las peores maldiciones, las peores caos, las peores crisis, las peores adversidades, yo pelearé a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Y termina con esto. Mire, también le dijo Dios: no solamente que voy a pelear a tu lado, estaré a tu lado, sino que yo soy el Dios, ¿cómo? La palabra, escucha aquí, termino y oramos. La palabra omnipotente en el hebreo es el Shaddai. Significa el que nutre, el que satisface, el todopoderoso, el todo suficiente. Y se cumple lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, iglesia, volviendo al verso 11, esto significa al 12, cuando volvemos a Dios, la Biblia dice que Él es el omnipotente, acuérdese, el Shaddai, el que nutre, el que satisface, el todopoderoso, el todo suficiente. Entonces, en medio del caos, las crisis y las malas noticias, Dios dice: vuélvete a mí, haz un altar, ámame, hónrame, vuélvete a la promesa, sírveme y quédate tranquilo. Voy a guardar tu nombre, voy a cuidar tu casa, voy a cuidar tu familia, voy a protegerte, voy a sustentarte, voy a nutrirte y voy a satisfacerte. Aunque todo lo que te rodea esté en caos, yo guardaré a mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Pero eso pasa cuando volvemos al Señor. Amén. Entonces, para terminar, es la una ya, se me fue la hora. Vamos a orar. Pero para terminar, sí vamos a orar. Cuando entendamos este principio, cuando entendamos este principio bíblico, vamos a saber lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente, iglesia? Que cuando yo me vuelvo a Dios, y Dios guardará, Dios protegerá, Dios cuidará, Dios sustentará y no nos dejará. Bendito sea el Salvador. Pero vuélvete a Él. Y Dios en su misericordia nos recibirá como buen Padre. Señor, te adoramos en este mediodía precioso. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu promesa. Señor, bendito eres en esta casa, bendito eres en este lugar, bendito eres en nuestra vida. Padre, gracias. Gracias por tu promesa. Gracias por tu palabra, Dios. Hoy pedimos perdón si hemos hecho promesas y no las hemos cumplido. Si hemos descuidado nuestro altar, nuestra casa. Perdona, Dios, si hemos descuidado, Señor, nuestra vida por cuestiones terrenales, cuestiones materiales, Señor. Padre, lo que pasó con Jacob, él recibió maldición no porque tú eres malo, Dios, sino porque él descuidó su altar y su promesa. Padre, queremos volver a ti más que nunca. En medio de los caos, en medio de las malas noticias, en medio de las adversidades a nivel mundial, Señor, corremos a tu presencia, corremos a tu altar, corremos a ti, amándote, honrándote, adorándote, Dios, volviéndonos sensibles espiritualmente. Señor, te necesitamos en nuestras vidas, te necesitamos en nuestro hogar, te necesitamos en nuestra casa, te necesitamos en nuestra vida familiar. Señor, te adoramos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios, a
amarte, a honrarte, a adorarte, a exaltarte, a darte gloria, Señor. Hoy dejamos carga, aflicciones, preocupaciones, temores, miedos, ansiedades, dudas a los pies de la cruz. Creemos en tu promesa y en tu palabra que tú no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar, por cuanto hemos decidido buscarte a ti, Señor. Hoy decidimos amarte, decidimos honrarte, decidimos exaltarte y darte gloria a ti y honra a ti por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas. Padre, gracias, amamos tu nombre, amamos tu presencia, adoramos tu nombre y adoramos tu presencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Damos gloria al Señor. Y para terminar, dos cosas. Si hay alguien que hoy por primera vez quiere entregarle su vida a Cristo, no a una religión, dos ejemplos sencillos ha llegado a nosotros en esta semana. Conozco muchos más casos. Dos ejemplos sencillos de esta semana. Que nadie tenemos la vida comprada. Si hoy te toca partir de esta tierra, tu alma, tu eternidad, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va tu eternidad? Si hoy te toca partir de esta tierra, ¿a dónde se va tu eternidad? Por eso, si hay alguien que hoy quiere entregarle su vida a Cristo, no a una religión, no a una iglesia, no a un pastor, no a una institución, sino hablo a Cristo, el Hijo de Dios. Si hay alguien que hoy quiere entregarle su vida a Cristo, al Hijo de Dios, para que el día que te toque partir de esta tierra, seas elevado al cielo con el Señor. Si hay alguien que hoy quiere entregarle su vida a Cristo, no importa si es la primera vez que viene, la segunda, la tercera, o capaz que le cae yo la ficha hoy después de 2 meses, no lo sé. Pero si hay alguien que hoy quiere entregarle su vida a Cristo, puede repetir conmigo esta oración, diciendo el Rey: Señor Jesús, en esta hora reconozco que muchas veces me he equivocado, he pecado y he fallado. Señor Jesús, en esta hora yo te reconozco como mi único Señor y mi único Salvador. Yo te pido perdón por mis errores, mis pecados, mis equivocaciones. Hoy corro a tu presencia, corro a ti, Señor. Espíritu Santo, tráeme paz, fortaleza en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a todos. Si hay alguien, ¿verdad?, que ha hecho esta oración, bienvenido a la familia de la fe. Bienvenido a la familia de la fe. Amén.